Vamos a hablar del pecado, un tema muy importante y a la vez muy difícil y delicado. Os invito a borrar de vuestra mente todos los prejuicios que tengáis y disponeros pues a escuchar y espero que aprender alguna novedad. La palabra amartía en griego es el origen, la base donde se apoya etimológicamente la palabra pecado, peccatus en latín, significa error, un error cometido por culpa, no es un error casual, sino deseado, querido, consciente. Tiene una raíz ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta al ser de la persona humana. El ser de la persona humana, configurado con inteligencia y voluntad, es capaz de buscar el bien desde la verdad. Lo hemos dicho tantas veces que ya aburre, pero bueno, hay que insistir. Cuando esto no ocurre, cuando tomamos decisiones erradas que van contra la verdad de lo que somos y contra el bien que estamos llamados a desarrollar, pues entramos en una dinámica de pecado, ¿vale? Aunque la palabra pecado, como vamos a ver, tiene una profunda lectura que no debemos de pasar por alto ni manejar a la ligera. Bien, la noción de pecador va ligada a la experiencia de una humanidad herida y sometida a algo que desfigura su ser. Todos tenemos conciencia de pecado, incluso los no creyentes. Las razones por las cuales dicen soy pecador, estoy en pecado o he cometido un pecado pueden ser un poco distintas a las de un creyente, al menos en cuanto a la referencia. Pero la verdad es que incluso el no creyente tiene sensación de que hay algo en la naturaleza humana que bueno, pues puede desfigurarla. Y también es común la conciencia de que para contrarrestar el error que se comete, el pecado, ese error consciente, es necesario algún acto que lo repare. Y aquí surge la noción de sacrificio, en cuanto a expiación, algo que de alguna forma sane o corrija mi actitud o mi decisión equivocada, que siendo consciente también tiene que ser sanada de forma consciente y clara. Ahora, también es verdad que una experiencia concreta, también de todas las culturas y de todas las formas religiosas, es que para sanar el pecado, para superarlo, es necesaria una acción sobrenatural, algo desde fuera o alguien que restaure la dignidad perdida y devuelva a la persona la confianza que ha sido defraudada. Podríamos definir o describir el pecado como la distancia que nos separa de Dios. Ese error sustancial hace que el reconocimiento de la situación de pecado dificulte la acción de Dios sobre la persona, es como una barrera que la persona establece. Impide a Dios mostrarse como Dios y nos impide a nosotros mostrarnos como lo que somos, criaturas, imagen de Dios,
y aleja a la persona de Dios, porque no deja que Dios se aproxime a él, lo abrace, lo rodee de su gloria. El error llamado pecado destruye el proyecto de Dios sobre la persona, desfigura la imagen de Dios, que es la persona humana, y por tanto introduce un elemento de disonancia, de discordancia en la relación con aquel que nos ha creado. Por eso, la medida en que tomamos decisiones equivocadas de forma consciente, contrarias al bien y a la verdad, nos alejamos del proyecto de Dios, porque nos alejamos de la relación abierta con Dios. Esto es una cosa muy importante y muy seria que vamos a ir desarrollando un poco más adelante. La distancia que me separa de Dios. Así puedo entender que el pecado me afecta de una forma radical y que es algo que hay que tener muy en cuenta y que hay que, pues reflexionar sobre ello y sobre todo evitarlo en lo posible. El relato del Génesis, el relato de la caída, capítulo 3 del libro del Génesis, versículos 1 y siguientes, es muy interesante. No es este el momento de analizarlo en detalle, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí decir unas pinceladas. ¿De qué va ese relato? Si cogéis bien la Biblia y la leéis, que os lo recomiendo, observaréis que hay como una tensión. La tensión justamente de que el ser humano se sabe y se siente criatura. Está en un mundo que ha sido creado para él, para su existencia, pero su referencia no es el mundo, no son las criaturas, es justamente el Creador, del cual es imagen y del cual es rostro. Por tanto, esa tensión también introduce al ser humano en la conciencia de que tiene un límite, y que hay un límite entre la vida humana en comunión con Dios y la experiencia de la vida humana fuera de la comunión con Dios. El límite de lo humano es el hecho de ser criatura, y la experiencia de la vida humana con Dios es la armonía de todo lo creado, la armonía de su propio ser, el equilibrio, mientras que la experiencia de la vida humana fuera de la comunión con Dios es justamente el desorden, el desequilibrio, la oscuridad y al fin la amenaza de la muerte. Curiosamente, de lo que habla el libro del Génesis es de un problema. El problema está en que el dilema del hombre, tal como se plantea en el relato, es o escuchar a Dios o escuchar a las criaturas. Quiero subrayar que la palabra obediencia no significa sumisión ciega, sino escucha atenta y mirar al que te habla. Por tanto, si tú entras en relación con Dios y estás atento a Él y a ese diálogo y a esa relación con Él, todo está equilibrado, no hay ningún problema. Sin embargo, si prefieres escuchar a las criaturas, mirar a las criaturas, entrar en la dinámica de las criaturas que encima son inferiores a ti, porque nada es imagen de Dios salvo el ser humano, entonces entramos en el desequilibrio y en el desorden. Justamente el árbol y la serpiente representan esa estructura de criatura que el ser humano, a la cual el ser humano prefiere someterse con el ensueño de pensar que puede ser alguien sin Dios. Y evidentemente eso no puede ser. El error, la amartía originante, ahora diré algo sobre esto de original y originante, la amartía, el pecado originante, es justamente escuchar a Dios. En vez de escuchar a Dios como fuente del ser, escuchar a una criatura que es inferior al propio ser humano, que desea en definitiva ser aquello para lo que fue creado, semejante a Dios. Y para ser semejante a Dios solo se puede hacer en relación con Dios, no en relación con las criaturas y menos aún con las criaturas inferiores. La tentación, la tensión del ser humano siempre se mueve en esta dinámica por el hecho de ser criatura y ser vulnerable. Pero justamente para eso está el libre albedrío, conjugando la inteligencia y la voluntad, sabiendo la verdad de su propio ser, buscar el bien y construirse
de acuerdo a su ser de imagen de Dios. La palabra diabolos significa, es una palabra griega, significa la división, la ruptura, la oscuridad, la confrontación, la mentira. Y se muestra metafóricamente en el símbolo de la serpiente. La serpiente, en toda la simbología antigua, es pues lo rastrero, lo sinuoso, lo escabroso, aquello que infunde un cierto temor, un cierto miedo, lo que no acaba de definirse, ¿vale? Y justamente ese simbolismo es utilizado en la Escritura en varias ocasiones para hablar del efecto de la amartía, del pecado del hombre, cuando escucha a las criaturas y no escucha a Dios, cuando construye su vida desde la naturaleza inferior de las criaturas como animales o vegetales o lo que sea, y no construye su futuro, su presente y su futuro desde su verdad como criatura creado a imagen de Dios. A nada que entendáis de qué estoy hablando, observaréis que nuestra cultura se mueve en una dinámica de escucha a lo creado, de sometimiento a lo creado y de sometimiento del ser humano no a los dictámenes ni de la razón, ni menos aún de la ley natural, sino justamente los dictámenes ideológicos que toman a las criaturas como referente. No deja de ser llamativo que es en Génesis 4, 1 y siguientes, donde encontramos el primer efecto del pecado originante. Realmente el no reconocer al otro como carne de mi carne y sangre de mi sangre. Ya le pasó a Adán. Acordaros que en el texto de la caída, cuando Yahvé le pregunta ¿qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? Ahora estás desfigurado. Y Adán le dice, esa mujer que me diste. Hacía unos versículos antes, cuando Eva fue creada o presentada a Adán, Adán dice, esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Justamente el primer efecto a la amartía, de esta equivocación radical, está en no reconocer al mi semejante como igual a mí, sino justamente como antagonista. Y esto es justamente lo que ocurre en el relato de Caín y Abel. Fijaros, Dios mismo se convierte en garantía de la vida de Caín. Es decir, para Dios todos los hombres y mujeres somos imagen y semejanza suya. No es que haya hombres de primera, hombres de segunda, mujeres de primera, mujeres de segunda. Cara a Dios, no. Somos todos uno, seres humanos, persona humana. Y justamente la experiencia del pecado introduce la anomalía de que nosotros no reconocemos fácilmente al otro como parte de mí. Es como si nos viéramos troceados. Tú y yo no somos ninguno, tú y yo no tenemos nada que hacer. Diré en algún momento que la bienaventuranza consiste en reconocer el bien del otro como en mi propio bien, es decir, entrar en la comunión plena que gracias a Dios se logra entre los seres humanos. Justamente la amartía, el gran pecado, arranca o tiene como consecuencia que desde un momento dado de la historia dejamos de reconocernos como hermanos, como semejantes y establecemos muros que nos separan. Vamos a continuar con esta reflexión. El drama del pecado. Según 1 Juan capítulo 3, versículos 11 y siguientes, el drama del pecado introduce el odio a Dios y el odio al hombre, al ser humano. Pero tanto el odio a Dios como el odio al hombre es un único acto de odio. Dice San Juan que quien diga que ama a Dios pero no ama a su prójimo miente. De manera que el amor al prójimo se convierte en un criterio de verificación de tu amor a Dios. El odio, que es fruto del egoísmo, por lo contrario el amor no es el odio, lo contrario el amor es el egoísmo, el amor propio, el quererme solo a mí, el mirarme solo a mí y verle todo desde mi punto de vista, yo, conmigo y para mí. Eso es lo contrario al amor. El amor es justamente la opción gratuita por el otro, ya lo hemos explicado.
Por tanto, el drama del pecado introduce en una dinámica de odio, que es fruto de nuestro egoísmo. En Efesios 2:14 encontramos una palabra muy importante que San Pablo subraya, que lo que ocurre en el misterio de la cruz es que Jesucristo derriba el muro de división que separa al hombre de Dios y a los hombres y mujeres entre sí. Es decir, la experiencia del mal radical, de lo diabólico, de lo que rompe, de lo que divide, levanta muros de división que atrapan al hombre y lo alejan de su propio ser y por tanto del logro de su dignidad y de aquello para lo que fue creado. Hay una palabra griega que utiliza San Pablo que es muy dura, la palabra echthra, que es el odio cruel y violento, ¿vale? Y justamente el misterio de la cruz revela esa situación de odio cruel y violento, esa situación de pecado en la que el ser humano está como en un bucle y que solamente Dios puede destruir, como veremos enseguida. La tradición de la Iglesia desde el principio, los santos padres, aquellos grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos, insistían en enseñar algo que también la Sagrada Escritura dice. El portador de la luz, el lucífero, es Adán, porque es Adán el que es imagen de Dios cara a la creación. Él es, ponían este ejemplo, como la luna que refleja la luz del sol. Es decir, la creación reconocía la obra de Dios, la acción de Dios, gracias al ser humano. Pero justamente cuando Adán deja de mirar a Dios, deja de reflejar la luz de Dios y entonces se oscurece a sí mismo, oscurece también a la creación y entra en una dinámica de desorden, de manera que la belleza original se ve herida, el bien se ve amenazado y el logro de aquello para lo que el ser humano fue creado y para lo que la creación misma fue creada también entra en entredicho. Pero como vamos a ver, hay otro problema que no voy a adelantar ahora. El pecado trastorna la intimidad en temor, la belleza reflejada en Dios en el rostro humano, en la oscuridad de un rostro sin Dios, ni luz, ni vida, ni nada. Al final, la dinámica del pecado es una dinámica de destrucción de aquel que es luz en medio de la creación, que es el ser humano. Por eso la palabra lucífero, no sé si os suena de algo, hay que aplicarla a Adán. Es Adán el portador de la luz de Dios y es Adán el portador caído de la luz de Dios. El Lucifer caído es justamente Adán. Precisamente el amor desordenado de sí mismo, el amor propio, introduce en la dinámica de lo creado algo que no le corresponde. Y esto es lo que llamamos el pecado originante. Yo personalmente prefiero hablar más de pecado originante de que pecado original, porque yo no cometo el pecado original. Esto ya lo dijo hasta el Concilio de Trento. Eso ocurrió al principio de los tiempos, en un acto primero y único, pero que fue un gran error que introduce en la dinámica de la naturaleza humana una situación, digamos, de bucle, donde ese error ha ido llevando a errores cada vez mayores. Ese pecado originante es justamente, se origina o arranca a partir del desorden que se adentra en la creación por la desobediencia de Adán y Eva. Es decir, por no escuchar a Dios y preferir a las criaturas, por no buscar en Dios, que es la verdad y el bien, su razón de ser, sino justamente donde esa razón de ser nunca estuvo. Por eso ese desorden va a introducir una dinámica completamente desorientada y completamente destructiva para el ser humano. Santo Tomás de Aquino decía, a la razón de pecado concurren dos cosas, el acto voluntario y su desorden, que consiste en tomar las decisiones contrarias a la voluntad de Dios.
amar más lo que es un bien menor es un desorden. Amar más a una serpiente, a un árbol, al sol, a la luna, al mar, que al Dios vivo, y amar incluso más a un árbol, a una serpiente, al mar o a cualquier otra criatura que al propio ser humano, eso es un desorden. Amarse uno mismo por encima de Dios, que es el bien en sí mismo, introduce un elemento de corrupción en la persona. Fijaros la conversación, que es una ficción, entre la serpiente y el ser humano. ¿Sabe Dios que si coméis de este árbol seréis conocedores del bien y del mal? Ese es un error. Dios no conocía el mal. Dios solo es el bien. Dios lo conocía, solo conoce el ser. De repente se introduce una dinámica distorsionante de la razón de la creación. Amarse a uno mismo y ponerse en el centro de la creación es un error, es el error originante y es un desorden que introduce un montón de males. Es un elemento de corrupción de la persona. Tú no eres Dios y no puedes ser, estás llamado a ser imagen de Dios, eres imagen de Dios, pero no eres Dios, ni siquiera puedes sustituirle de ninguna manera. La privación del bien, que es Dios, significa adentrarse en el mal, que es la privación de Dios. Esto que parece una perogrullada es una evidencia. Dios es la verdad, Dios es el bien, y el ser humano, cuando se introduce en la dinámica de la no verdad y del no bien, entra en la dinámica del diabolos, en la dinámica del mal, en la dinámica de la mentira, en la dinámica de la corrupción. Es el ser humano quien por su egoísmo, es decir, por mirarse solo a sí mismo y escuchar a quien no tiene que escuchar, y hacer caso a quien no tiene que hacer caso y buscar donde no tiene que buscar, quien introduce en el seno de la creación una dinámica para la que la creación no fue hecha. Por tanto, hemos de ver el pecado como desorden. Desorden porque introduce un elemento de irresponsabilidad, porque está fuera de lugar, es un anatema, porque no escuchar es no ir hacia quien hay que escuchar, que es Dios. Por tanto, y en ese sentido hay que entender el tema de la desobediencia. Es una mancha, es una herida que queda en la profundidad del ser. Es una presencia, una permanencia en un bucle, en el bucle del mal, que no es algo creado por Dios. Es un apartamiento del bien y de la verdad. Nos ausentamos de la realidad, nos ausentamos de la verdad de lo que somos, nos ausentamos del bien al que estamos llamados y del modo de vida que estamos llamados a desarrollar. El hábito de la malicia, es decir, de tomar decisiones equivocadas y convertir eso en una dinámica habitual, el desear obrar desordenadamente, de forma egoísta y soberbia, puede convertirse en un bucle, en un hábito. Y esto enreda a la persona en una dinámica que llamamos estructura de pecado. Ya Juan Pablo II habló amplísimamente de esto. Estamos hablando de un fenómeno que ocurre en cuanto acto de la persona y en cuanto partícipes en estructuras interpersonales que llevan una carga de malicia. A ver, se trata de que yo puedo tener un hábito malicioso, pero puedo estar dentro de una estructura social o de una estructura, la que sea, que promueve y provoca actos maliciosos. Y eso lo llamamos estructura de pecado. Si yo me mantengo en hábitos maliciosos, genero una estructura de pecado en mí. Si yo estoy dentro de una sociedad en la cual hay una actitud maliciosa constante, estoy dentro de una estructura de pecado que pertenece a las relaciones interpersonales, y aunque yo no sea directamente responsable, sí me veo afectado por ello en todos los sentidos y de alguna manera estoy involucrado en ello. Por ejemplo, si cuando allá en 1930 y pico el nazismo llega al poder en Alemania,
se instaura una estructura de pecado que declara como un bien el asesinato masivo de judíos o de todos aquellos que no entraban dentro del concepto de raza aria que se le ocurrió al amigo Hitler. Pero es que hoy día esto lo vemos constantemente. Las leyes del aborto, las leyes contra la familia, las leyes contra los niños, las leyes, las enormes injusticias a las que estamos asistiendo, todo esto de invadir territorios, todo tipo de violencia, sea doméstica o sea de cualquier otro tipo, las ideologías sectarias, todo eso son estructuras de pecado en las que nos vemos involucrados. Y ya Santo Tomás decía que una ley injusta no puede ser obedecida, pero hace falta tener muy claro esto para entender que las estructuras de pecado no tienen por qué dominar a la persona, sino que es la persona la que con su libre albedrío está llamada a romper ese bucle para entrar en una dinámica de gracia. Hay una clásica división del pecado: pecado mortal, pecado venial. Ya digo de entrada que es una división verdaderamente gratuita, porque el pecado es pecado siempre, sea por un motivo o sea por otro. Vale. Se llama pecado mortal a esa situación en la cual se entra en una dinámica destructiva, en la cual se rompe el vínculo del amor, se rompe todas las relaciones con Dios, relaciones con los demás, y se genera un daño prácticamente irreparable. Un daño que afecta pues, al contenido de la persona, afecta al alma, afecta a las relaciones, afecta a todo. Y ese pecado necesita una seria reparación, necesita una reflexión seria. Para llegar a él hace falta una voluntad muy clara, hace falta un deseo de hacer un daño real, hace falta que sea una decisión firme y clara e inequívoca, y por supuesto que el daño sea ciertamente grandioso, ¿no? Yo qué sé, las grandes masacres, los genocidios, la guerra, pero no hace falta eso, las lesiones laborales, las lesiones a la dignidad de las personas en cualquier circunstancia, en fin, sería el aborto, no digo nada, la eutanasia, no digo nada, es decir, esas decisiones que generan un daño irreparable, entramos en ese bucle o esa categoría que se llamaba clásicamente pecado mortal. El pecado venial, pues es, bueno, pequeños errores, a veces más o menos conscientes, pero que no buscan un daño excesivo o que ni siquiera buscan un daño, pero pueden causarlo. Estos son los errores de cada día, las pequeñas transgresiones de cada día, pero es bueno evitarlas o al menos ser conscientes de que no deben de ser una dinámica habitual en nuestra existencia, porque pueden introducirnos en una dinámica de corrupción que traiga consecuencias mayores. Si tú dices cada 2 por 3, esto es una mentira piadosa, por ejemplo, y estás todo el día con mentiras piadosas, al final eres un mentiroso. Por muy piadosa que sea la cosa, eres un mentiroso. A fuerza de pequeños hurtos te conviertes en un ladrón. A fuerza de pequeñas transgresiones, al final te da la impresión de que todo es válido y que nada se interpone en tu camino, y entras en una dinámica autodestructiva. Dios frente al pecado. Dios se pone al lado del hombre. La Sagrada Escritura lo deja clarísimo, toda la revelación, los profetas, Jesucristo, todos son conscientes de que Dios ama tanto al ser humano que acepta el mal, acepta al ser humano con todas sus consecuencias, incluso en su condición de pecador. Pero la salvación consiste en el amor incondicional de Dios, que se empeña en devolver al hombre su fin natural, que es el encuentro con Dios. El ser humano es imagen de Dios y Dios quiere restaurar su propia imagen en aquel que ha creado a su imagen. Cuanto Dios hace, lo hace para atraerme a Él, para llevarme a Él, para curarme, para sanarme, para hacerme crecer como persona. Y hay una clave que en la Sagrada Escritura aparece con mucha fuerza,
que es la clave de la alianza, un pacto. Yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Esta expresión, la alianza, habla del vínculo íntimo que existe entre el ser humano y Dios, y es Dios quien permanece fiel a ese vínculo pase lo que pase. Y justamente en Jesucristo se revela hasta qué punto Dios nos ama. Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Y por tanto, el misterio de la encarnación hace que de repente la distancia que nos separa de Dios desaparece por completo. En Jesucristo se ve cómo es el hombre en plena comunión con Dios, cómo es el hombre en plena comunión y armonía con lo creado, cómo es el hombre en plena comunión y armonía con los otros hombres y mujeres. Y se ve también a lo que está llamado el ser humano, a participar de la gloria de Dios, a vivir en la gloria de Dios y a ser imagen de Dios, hijo de Dios. Jesucristo, por tanto, se convierte en el referente para nosotros. Y por eso la importancia del bautismo. El día del bautismo somos configurados de acuerdo a Jesucristo. Lo que el Padre ve en mí no es otra cosa sino a su Hijo Jesucristo. Y esto, aparte de ser un gran consuelo, es un inmenso reto. El juicio, dice San Juan, está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no ve la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad y va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Es decir, el modelo, el referente es Jesucristo, que pone en evidencia de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de la oscuridad, de la mentira, del diabolos, o estamos en el lado de la vida, de la verdad y del ser? Bueno, ahí está nuestra dicotomía y ahí está nuestra capacidad de decisión. Fijaros que en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo, Dios no nos impone nada. Dios se propone a sí mismo, pero la decisión es nuestra. La decisión de entrar en la dinámica de la gracia o en la dinámica del pecado es nuestra. Bueno, también Jesús nos ofrece la opción de seguirle. Tú déjate guiar, déjate acompañar, ven detrás de mí, dame la mano y ven conmigo. Y a partir de ahí, pues vamos haciendo un camino juntos. Un camino que consiste en que la obra de Dios se realice en mí, que no es otra cosa que yo sea como Él. Jesucristo es el modelo, Jesucristo es la plantilla sobre la cual tenemos que construir nuestro vivir, nuestro existir. Jesucristo es el referente. Cabe una pregunta dura. ¿El pecado viene de Dios? Hubo un tiempo en que se afirmaba que sí, e incluso hay mucha gente hoy día que lo piensa. Los argumentos más o menos son los siguientes. Si Dios obra en los corazones e inclina sus voluntades, y la voluntad puede inclinarse al mal, al pecado, Dios es causa del pecado del hombre. Si los hombres están sometidos a la tentación, es decir, a la provocación al pecado, si es Dios quien ha creado al hombre, Dios mismo es causa del pecado, provocando a los hombres a pecar. Por otro lado, si Dios es causa del libre albedrío, que es a su vez causa del pecado, Dios es causa del pecado. Todos estos silogismos detrás tienen una enorme falacia. La falacia de no colocar la responsabilidad del pecado donde hay que colocarla. Otra argumentación: si Dios es omnipotente y nos ha creado a su imagen y semejanza y el ser humano es capaz de hacer tanto mal, Dios tiene que tener algo que ver con esa situación. De algún modo Él es culpable y causante del pecado del hombre. Hay un texto que francamente no entiendo cómo se mantiene, el pregón pascual. En la vigilia pascual se dice aquello de «Oh feliz culpa que mereció tal Redentor». Considero que es una auténtica aberración.
Dios no es causa del pecado, Dios no provocó la culpa de Adán, Dios no quería esa situación, sino que las cosas podían haber sido de otra manera, si el ser humano no hubiera metido la pata hasta atrás. Bueno, entonces, ¿hay diablo que causa el pecado? En primer lugar, hay que decir que todo el intento de los lenguajes, ¿no?, satánicos provienen de buscar una causa que descarga al hombre de sus responsabilidades y ver el pecado como algo exterior al hombre. El pobrecito el hombre es una víctima. Y eso dio pie, entre otras cosas, a los maniqueísmos, que, dicho sea de paso, todos son de procedencia babilónica, no tienen nada que ver ni con la Biblia ni con nada que se le parezca. En Babilonia existía la visión de que había un mundo bueno y un mundo malo. Había un mundo de ángeles y un mundo de demonios. Bueno, en la Sagrada Escritura no se dice ni una sola palabra de que Dios creara un ser antagónico al hombre para fastidiar al hombre. Y la palabra Lucífero, la aplica, por ejemplo, el profeta Ezequiel y el profeta Isaías, la aplican a Adán. El portador de la luz y por tanto el ángel caído es Adán, no otro. Ya Santo Tomás de Aquino decía que el diablo no es causa del pecado ni directa ni suficientemente, sino que solo en cuanto que persuade o propone lo apetecible. Como mucho decía Santo Tomás, bueno, hay algo que tú apeteces y algo que está ahí que tú pues puedes más o menos desear, aunque sea malo, ¿vale? Pues entramos en la dinámica de la tentación, pero al final eres tú el que toma la decisión de pecar. Es evidente, dice Tomás de Aquino, que el diablo no puede inducir al hombre necesariamente a pecar. No existe una necesidad, un pecado necesario, no, de ninguna manera. Diablo, ya lo he dicho antes, significa lo que divide o rompe. No es criatura creada por Dios para fastidiar al hombre. La famosa serpiente del Edén es una metáfora que presenta a lo creado en su limitación. Cuando el ser humano escucha lo creado y no escucha a Dios, entra en una situación diabólica, entra en la situación del mal. Curiosamente, el ser humano es a la vez causa y víctima del pecado. Juan Pablo II ya decía en sus catequesis semanales que la causa del pecado está en el corazón humano, capaz de actuar en contra de Dios y por tanto contra sí mismo. El pecado, el primer afectado por el pecado, si leemos bien el Génesis, el primer afectado es Dios la primera víctima del pecado de Adán. Dios no quiere el pecado ni lo tolera, Dios no lo ha creado. Fijaros la dureza del texto cuando dice que Yahvé bajó como cada tarde a la hora de la brisa, a la hora de la plena comunión, la hora de la ruaj, del espíritu, a charlar y pasear por el jardín del Edén con aquellos que había creado esa imagen y semejanza, y no los encuentra, no los ve, es incapaz de verlos. ¿Dónde estáis, Adán? ¿Dónde estás? Y Adán se presenta ante Dios avergonzado, desnudo, dice, completamente avergonzado. Hasta ahora no había ninguna vergüenza, estábamos en comunión. ¿Y ahora qué ha pasado, Adán? De repente ya no eres imagen mía, tú ya no eres lo que yo creé, yo no te creé para esto, yo no te creé para que vivas en vergüenza, para que vivas escondido de mí, para que vivas a tu bola, como quien dice, y completamente alejado del sentido de tu ser. Y justamente es Dios el primero que se ve afectado porque su imagen, que es el ser humano, no refleja su rostro verdadero. El primero que queda desfigurado es Dios mismo y por tanto el pecado de Adán tiene como primera víctima a Dios y por supuesto como segunda víctima al propio ser humano. Esto forma parte de la dinámica de la amartía, de la equivocación. Y hay un salmo que dice el necio para sí, no hay Dios, y se corrompe cometiendo execraciones. Claro, si tú dices Dios no existe, Dios no me ve, Dios no me importa lo más mínimo, entras en un bucle de ¿qué? De autodestructivo. Esa es la historia de la humanidad, esta es la realidad del pecado.
Pero ciertamente el pecado es cosa del hombre. Ahora, la salvación es cosa de Dios. Fijaros cómo termino yo este capítulo de nuestro curso con estas palabras del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Por tanto, es Dios el primero afectado por el pecado, pero es Él el primero que se implica en la sanación, en la restauración del rostro humano, que es su propio rostro. El Señor nos ama hasta el extremo de que nos ha dado su vida. El hecho de crearnos a su imagen y semejanza es que Él comparte su vida con la nuestra. Nuestro ser refleja el ser de Dios. Por tanto, la restauración de nuestra dignidad humana es obra también de Dios. En la encarnación se produce un efecto de reconstrucción de la humanidad y por eso la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, hablará de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo en clave de nueva creación. Os invito a que leáis el prólogo del Evangelio de San Juan. La decisión de Dios es que el hombre no perezca, sino que viva. Y la única forma que tenemos para vivir de verdad y ser lo que tenemos que ser es vincularnos, escuchar y mirar a aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza y que se ha mostrado en Jesucristo el Señor.